Tiempo de entrevista. Estamos recibiendo a Karina Sosa, que es la presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, o sea, el sindicato que nuclea a quienes se desempeñan, trabajan en el Banco de Previsión Social, en el BPS. Y en parte, esta entrevista tiene su origen en algo que ocurrió en este programa el martes pasado, porque ese día el senador nacionalista Sergio Botana, entrevistado justamente aquí, al analizar los motivos de la derrota electoral de hace un año del Partido Nacional, reiteró críticas que ya había hecho hace un año al trabajo del personal del Banco de Previsión Social. Agrego, también en aquel momento al trabajo de funcionarios y funcionarias de otras dependencias públicas, pero en particular habló, y lo volvió a hacer el martes aquí, del BPS, ya que dijo en aquel momento, y lo volvió a decir ahora, había en los tiempos previos a las elecciones determinada cantidad de trámites jubilatorios pendientes y atribuyó intenciones, si no a todo el personal, por lo menos a parte del personal, y eso motivó justamente esta invitación a Karina Sosa, que ya está aquí para hablar de ese tema, dando la respuesta, pero también de otros más de fondo vinculados a la seguridad social y a la cuestión previsional. Karina, bienvenida, buen día. Buen día. Bueno, primero que nada agradecer el espacio, porque siempre es importante que a los trabajadores se nos escuche, porque en el último caso y en el último momento somos los que tomamos el trámite para resolver los problemas de la gente. Y un poco la intención no es solo responderle al senador Botana, que bien podemos hacerlo, ya lo hemos hecho en otra ocasión, sino más que nada darle una mirada a la ciudadanía de por qué pasan estas cosas, de si el senador no se siente funcionario público porque ataca generalizadamente, y si en su condición de funcionario público también al servicio de la ciudadanía, no entiende él que tiene algunos privilegios que los funcionarios públicos no tenemos, y no sabe que nosotros estamos regidos por reglamentos, estatutos, leyes, normas y una cuantía de cuestiones legales que cumplimos para ejecutar nuestras tareas. Entonces, en ese marco nos gustaría más que nada darle un paneo general a la ciudadanía de cómo surgen estas situaciones, ¿verdad? Él ha sido electo por la ciudadanía, por las urnas, para representarnos como senador de la República. En algún momento también fue intendente de Cerro Largo, si no me equivoco. Sí, fue en 2 periodos. Perfecto. También es economista. O sea que conocimiento técnico también tiene, no es como cualquier otro legislador que tal vez ni siquiera tuvo contacto con la academia como para tener conocimientos de los procesos y los procedimientos de las cosas. No lo digo peyorativamente hacia el resto que no pueda tener un título universitario, lo estoy diciendo desde el punto de vista de que una persona más preparada debería de tener otra forma de comunicarse con la sociedad. Esto lo que genera es mucha violencia hacia el funcionariado público, que justamente es el mismo que el día de ayer, yo en oficina trabajando comúnmente en una andanada de consultas de un problema particular que hubo con los sistemas informáticos, tanto mi jefe como mi supervisor, el gerente, todos se ponen a disposición a trabajar. Yo no he visto ningún senador que se sirva a sí mismo, no sé, el cortado, el café que toma. Nosotros sí, las jerarquías del Banco de Previsión Social, que han tenido que arremangarse para sacar adelante problemas preexistentes por las formas de la organización del trabajo, lo hacen, y lo hacen con toda la vocación. Por lo tanto, no es de recibo que dentro de la autocrítica de la pérdida de un gobierno se le achaque la responsabilidad del funcionariado público, muchísimo menos del Banco de Previsión Social, ¿verdad? Lo que dijo aquí Botana, simplemente tomando capaz que el pasaje del tramo de la entrevista en el que se refirió a este tema, por ahí más fuerte, fue algo así como, textuales palabras: ¿cuántos jubilados no se pudieron jubilar en el periodo pasado porque les demoraron absolutamente todos los trámites en el BPS? Ahí se posiciona en la acumulación de trámites, que dicho sea de paso ha sido algo que ha manejado públicamente en más de una ocasión la actual presidenta del BPS, hablamos ahora de otro gobierno, Jimena Pardo. Con respecto a ese problema, el de la acumulación de trámites jubilatorios, ¿qué dice el sindicato? Bueno, el sindicato... notas de prensa pueden buscar en la web, van a encontrar un montón del último periodo de gobierno y del último directorio del BPS, donde nosotros reclamábamos ingreso de personal de forma desesperada, porque en el interior del país, por ejemplo, que tenemos 90 oficinas en total, algunas menos, 86 creo, si no mal recuerdo. Nosotros tenemos hoy 780 personas trabajando y éramos 1.100 antes de que iniciara este gobierno.
antes de que iniciara el anterior. Sí, claro. O sea que de 1.100 a 780. O sea, se perdieron, no sé, 300 cargos más o menos ahí en el interior. En total, el Banco de Previsión Social, cargos reales, tiene menos de 3.000. O sea, en muchos de los casos, las intendencias municipales de algunos departamentos tienen más personal que todo el BPS, que está presente en cualquier localidad pequeña que tú vayas, vas a encontrar una oficina del Banco de Previsión Social. Y además, agregándole a eso, los tenemos contados 511 funcionarios con causal jubilatoria. Quiere decir que si esos 511 se fueran de golpe sería un problema para nosotros porque no está el trasvase de conocimiento que se hace de generación a generación, que es tan importante para la consecución y la realización de las tareas. En este punto concreto que tú me preguntas sobre el retraso, bueno, acá tenemos muchos factores. El primero y el principal fue la reforma jubilatoria del 2023. Hubo una comisión de expertos, recuerdan que la presidía el doctor Saldain. Esa comisión especial recibía insumos para trabajar de un sector específico de BPS, la Asesoría General en Seguridad Social. Mismos funcionarios que tuvieron que seguir haciendo todo el resto de tareas que ya hacían, y fue un trabajo bastante complejo. Es un trabajo técnico, puntilloso, delicado y no puede equivocarse. Entonces, la comisión de expertos trabajó sobre la base de trabajadores del BPS. Ahora estamos en el proceso del diálogo social. Sí. La misma gente sigue trabajando para el gobierno, además de todo lo que hace para la interna del banco. Eso hay que rescatarlo. Lo otro que hay que rescatar es que las modificaciones de la ley 20.130, había un decreto reglamentario de la norma que tenía que aplicarse a partir del 1 de agosto de 2023 y el día antes llegaba el BPS. Esa ley es la ley de reforma del sistema previsional que se aprobó en el gobierno pasado. Sistema previsional común, sí. El 1 de agosto, no sé si recuerdan, pero el 1 de junio, el 1 de agosto y el 1 de diciembre de 2023 ya habían modificaciones que impactaban directamente en las tareas del BPS. ¿Cómo hace un funcionario, verdad, que está trabajando de una manera, capaz es que hace 20, 30 años que trabaja de la misma manera, para aplicar un decreto reglamentario que le llega el día anterior a la fecha de su aplicación? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué capacidad de entendimiento? Eso ha llevado a muchísimo estrés laboral, a algunos errores, si se quiere también, que habrá que ver qué resulta dentro de unos años cuando hagamos ese análisis, y sobre todo lo que preocupa, porque el directorio anterior lo que decía era que no había atraso, pero abrió bocas de atención por todas partes, por la web, por el 1997, por el Consulten, por el Contáctenos. Había muchos medios. Es como si ahora a ti te pusieran 7 teléfonos para atender y tuvieras un solo funcionario para los 7. No te alcanza humanamente la capacidad de atención de la persona que tenés para responder a la demanda. Entonces, si por cada boca de ingreso se hacía un expediente, después tú no tenías la cantidad de personal para trabajarlo. Y eso fue lo que motivó. Yo recuerdo que denunciaba en aquel momento 10.000 expedientes de atraso. Cuando llegó la nueva administración se comprobó que eran 58.000. O sea, si estaría lejos de la realidad, porque tampoco nos decían la verdad a nosotros. ¿Y esos expedientes están directamente vinculados con la tramitación de jubilaciones y pensiones o no necesariamente? Hay de todo, pero la gran mayoría, te diría que en un 95% tienen que ver con jubilaciones y pensiones, porque es muchísimo el cambio de criterios que hubo. Es más, hay un punto de inflexión que hay que siempre traerlo. Yo creo que la historicidad hace también al resultado que obtenemos en el presente. Esas 25 tarjetitas de pronto despacho que se les daban a los directores políticos del Banco de Previsión Social en los años 90, eran tu director de BPS, yo había trabajado en negro, como se le dice comúnmente o vulgarmente, y venía y te decía a ti, mira, yo trabajé, nadie me aportó, necesito jubilarme porque no tengo de qué vivir. Bueno, el director agarraba, te daba la tarjetita, tú te presentabas en el mostrador y tenían 25 por mes para sacar. Eso se acabó cuando aparecieron los directores sociales, cuando se empezó a aplicar la Constitución en su más amplio espectro, ¿verdad? Yo creo que declaraciones como la de Botana envilecen la política. Y respetar la Constitución realza el nivel de creimiento que puede tener la población en sus sistemas, ya sean políticos o sociales.
Entonces, si nosotros venimos de los años 90 de otorgar jubilaciones sin mediar ninguna prueba y porque tenías un político amigo que te da una tarjetita, y además lo dice alguien que tuvo problemas con la JUTEP, que no presentaba tampoco sus declaraciones y no cumple con las normas, no puede acusar a otros si no tiene pruebas además de que utilizaron políticamente herramientas de trabajo cuando nosotros solo cumplimos órdenes. Porque tú bien lo decías también, en un momento acusó a la DGI, a Mides, aduanas, si no mal no recuerdo, pero pruebas no tiene de nada. Entonces, porque es senador de la República y tiene la oportunidad de estar frente a un micrófono, ¿puede hacer lo que quiera? Nosotros creemos que no. Y estamos acá para desmentir sus dichos. Los trabajadores y las trabajadoras del BPS cumplimos órdenes, hacemos procedimientos, nos ajustamos a derecho y estamos regidos también por los controles. Y esto puede ameritar sumarios administrativos y posteriores destituciones. Si sabe quién lo hizo, que lo diga, presente pruebas, y el sindicato no va a defender ese tipo de cosas. En definitiva, Karina, ustedes al momento de explicar la acumulación de expedientes, la mayoría vinculados a trámites jubilatorios, entienden que hubo una serie de hechos, el no, digamos, llenado de vacantes, cambios vinculados a la última reforma previsional y algunos más que incidieron en esa acumulación. Quiero venir al presente ahora, porque la actual presidenta del Banco de Previsión Social, Gobierno Frente Amplista, Jimena Pardo, en más de una ocasión durante este año ha presentado números que dan cuenta de una reducción justamente de esa cifra de expedientes acumulados. Por ejemplo, informó recientemente que el BPS logró reducir 60% el atraso en expedientes jubilatorios al 31 de octubre, sin contar los nuevos ingresos. La cifra que había sido de 58.000, dijo Pardo, pasó a ser de 23.000, o sea que se redujo un 50% la cifra de expedientes pendientes, para ser más exacto, cuyo atraso se encontraba entre 6 meses y un año, y disminuyó en un 20% la lista de trámites cuyo retraso era mayor a un año de antigüedad. Y después agregan, hay otras cuentas, pues no quiero entreverar con números con respecto a cómo está la cifra, teniendo en cuenta que todos los meses hay cerca de 9.000 solicitudes nuevas, lo que hace que sea un proceso muy dinámico, ¿no? y muy complejo de retratar. ¿Qué opinión tienen, para empezar con este punto que habla del presente, de cómo la actual administración está manejando este problema? Entendemos que hace los cambios necesarios, entendemos que Pardo como economista también tiene muy buena formación en la gestión de este tipo de situaciones, pero sí también tenemos que recalcar algo que nos parece sumamente importante. Nuestros compañeros están al borde del colapso. De veras, no hay recambio para aquel que se toma licencia, aquel que se enferma, aquel que es madre, aquella que es madre. O sea, entonces la carga del trabajo es tan impresionante en el BPS que estamos todos muy alterados y no sabemos cuánto tiempo más se va a poder soportar esta situación. Por lo tanto, también ella está trabajando por medio de la bipartita política con nosotros, sindicato, para impulsar un nuevo llamado a funcionarios y ver cómo podemos ir resolviendo de cubrir esos lugares en donde se ve más dañada la atención al público, ¿verdad? Decías hoy que hay más o menos, si me equivoco en algún número me corregís, unas 3.000 personas trabajando en el BPS a nivel nacional. Sí. Pero que ya hay cerca de 500 con posibilidad de jubilarse dentro de no demasiado tiempo. Sí. ¿Qué da la proyección de cantidad de personal al final de este periodo si se terminan concretando un número de jubilaciones razonables? Y claro, el problema es que pueden jubilarse como no, porque lo que nosotros tenemos con certeza es que tienen la causal. Algunas se van a jubilar, no sabemos cuántas. No sabemos cuántas, pero hay una cosa que no es menor, que tiene que ver con el presente y el reciente pasado de la administración que deja el Banco de Previsión Social. Son dos cosas. Una es el cambio de la forma de trabajo, o sea, la organización del trabajo que fue pésima, porque en el interior, Botana también lo dijo, hay que descentralizar. Lejos de descentralizar, yo le pediría que se comunique con sus pares del partido, que eran todos del Partido Nacional, excepto una colorada y una de Cabildo Abierto, los directores políticos del BPS, y que les preguntara ¿por qué dieron esas directrices? ¿Por qué diseccionaron de esa manera el trabajo? ¿Por qué ingresaron tanto expedientes si sabían que no iban a tener con qué responder?
A ellos es a quien debe hacerle la pregunta, ¿verdad? Porque la organización del trabajo tiene mucho que ver con muchas cosas y sobre todo con la salud en el trabajo, que es justamente lo que nos está haciendo falta y es parte del estrés. Y puntualizando la proyección a futuro, nosotros tenemos que tratar de que porque ¿qué pasa? Somos menos de 3.000, pero tenemos 500, 600 que son pasantes y becarios. Y esos pasantes y becarios son gente joven que, como introdujeron tanta inteligencia artificial y nuevas formas tecnológicas de manejo de las cuestiones, ellos andan bien en esa parte. Entonces en eso nos asesoran hasta a nosotros, que hace muchos más años que estamos, pero se van. Porque están un año con opción a 2 en algunos casos, pero después tú perdiste el tiempo de enseñarles a personas que van a transitar un año máximo 2 en el organismo. ¿Y el planteo cuál es? ¿Que las vacantes se cubran con esos recursos humanos, digamos? El planteo no es ese, el planteo es que las vacantes se cubran, pero que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que ha sido de castigarnos permanentemente en términos económicos, porque cada vez nos resigna más partes del presupuesto a sabiendas de que BPS es un organismo de seguridad social y no es un gasto, sino una inversión para la población en políticas públicas, tengan también la sinceridad de decir que nos está pidiendo que cumplamos un 85% de un compromiso de gestión con un personal sumamente agotado, con un personal sumamente estresado, con un personal sin la capacitación adecuada, que la capacitación es un derecho humano también, con un personal que no está motivado para nada, y que en realidad tendría que revisar esas exigencias que tiene con el BPS si quiere que los resultados sean positivos. ¿Y qué surge de ese ámbito, o qué ha ido surgiendo en ese ámbito bipartito con la actual conducción del BPS? ¿Hay cercanía en el sentido de, bueno, llegar a un número de común acuerdo de cuántas vacantes deberían crearse en este periodo de gobierno? Te lo explico sencillo. En el periodo del Frente Amplio anterior al de la coalición, se iban 3 personas y se jubilaban 3 personas, bueno, o fallecían, lo que fuere, por cualquier motivo que se fueran 3 personas, se reponían 2 vacantes. En el periodo de gobierno de la coalición republicana, si se iban 3, se reponía 1 y no llegamos a completar ese 3 por 1. Y además nosotros tenemos área de la salud, tenemos CRENADECER, enfermedades raras y defectos congénitos. Ahí en la salud tenía que ser el 1 a 1. ¿Ah? Y ahora lo que nos propone la OPP es cada 4 que se vayan, te reponemos 3. Mejoró la ecuación. Ahora, nuestra intención es, si se van 4, tenés que reponerme 4, porque de la manera que estamos trabajando, nunca vamos a llegar a cubrir las expectativas en el sentido de que no nos dan las manos para atender todo lo que es necesario atender a la población. De hecho, mira, un ejemplo concreto, tú necesitas lentes de contacto hoy, en Montevideo solamente tenés la opción de hacerlo por la web. O sea, si no rayaste el timbre, si la receta está vencida, si no está claro el diagnóstico clínico, te lo rechazan y te lo rechazan y te lo rechazan y te lo rechazan. Y cuando lo volvés a presentar bien con todo, la receta ya venció. Entonces tenés que volver al oftalmólogo y hacer todo de vuelta. En el interior no. En el interior tú vas a las oficinas y nosotros lo hacemos, lo pasamos sí a un back, pero sí lo hacemos, sí tomamos la documentación, sí la chequeamos en el momento. Entonces nos aseguramos que esa persona venga una vez a hacer la solicitud y no intente 1000 veces por la web. Por lo que decís, la discusión presupuestal tradicional, quiero decir, la que estamos cubriendo periodísticamente en el Parlamento, sí, no resuelve del todo las necesidades presupuestales del BPS, porque por su condición de organismo, si no me equivoco, de servicio descentralizado, ente autónomo en este caso, hay una negociación directa, un vínculo directo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. O sea, es más compleja la cuestión presupuestal. Sí, ahora, de lo que sí depende de lo que el Parlamento capaz que termina de votar hoy, o va a terminar de votar hoy, ¿cómo le fue al BPS con el proyecto de ley de presupuesto? A nosotros nos fue mal. Nos fue mal porque en realidad nos piden que para el próximo año, este que se vota es quinquenal, ¿verdad? El del BPS es anual. Todos los años nosotros tenemos que hacer nuestra ley de presupuesto. No es como el Parlamento que hace su rendición de cuentas. Lo explico obviamente para la gente que nos escucha. Entonces nosotros ahora necesitamos al año siguiente de este presupuesto que se va a votar para este año, reducir en un 1% nuestro gasto. Y el año siguiente del siguiente un 2%. O sea, nos piden reducción, nos piden más ahorro. Nos piden más ahorro a un organismo que no ha ahorrado más porque no ha habido forma de hacerlo ahorrar.
pero eso repercute en peores condiciones de capacitación, en peores condiciones edilicias en las 90 oficinas que tenemos a lo largo y ancho del país. ¿Eso sabés dónde repercute? En que en Montevideo tú entras a cualquier BPS y tenés un guardia policial en la puerta, ¿verdad? Bueno, en el interior eso no pasa. Y cuando una persona se enfurece o una persona con su salud mental deteriorada entra a una oficina del banco y nos agrede, nos tira agua caliente, nos insulta, nos golpea los escritorios o nos intenta violentar, nosotros no tenemos ninguna defensa. Estamos solo nosotros frente a la persona que tiene un problema que no ha podido resolver y no tenemos guardias. Y eso se nos viene negando desde siempre. Entendemos que también en Juan Lacase hace como 8 años una persona desestabilizada mentalmente que tenía aprobada una prestación apuñaló a una compañera de BPS que nunca más jamás volvió a trabajar y le pusieron guardia 1 año y después lo sacaron. O sea, ¿qué diferencia hay entre el funcionario del interior y el funcionario de Montevideo? O sea que un reclamo tenía que ver con presupuesto para garantizar la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, y por lo que decís, eso no se obtuvo. Y se contrapone también con un gasto que nosotros entendemos que no es correcto. Tú sabrás que nosotros impulsamos el plebiscito de la seguridad social con la correspondiente eliminación de la SAFAP. A nosotros nos molestó bastante que se designen 10 millones de dólares para ayornar los sistemas informáticos, porque a partir de la ley 20.130, todas las cajas empiezan a aportar el 5% a la SAFAP. Entraron todas ahora en el sistema mixto. O sea que todos aquellos profesionales, bancarios, notarial, militar y policial que no estaban dentro del sistema mixto pasaron a formar parte de la privatización de las jubilaciones. Y eso, ese ayornamiento informático lo paga el Banco de Previsión Social. ¿El monto cuál es, dijiste recién? Más de 10 millones de dólares. Ajá, en 2 años. Es una cifra altísima, ¿no? Y es altísima si nosotros vemos que para todas las localidades del interior se necesitan 80 millones de pesos anuales, te da justito la cuenta para el quinquenio, esa inversión en tecnología para la SAFAP y en favor de la SAFAP, es lo mismo que necesitaríamos para la seguridad en las oficinas del interior. Incluso haciendo la comparación con algunos montos que se han manejado en la discusión presupuestal, son 10 millones de dólares ese costo. Bueno, el Senado hizo reasignaciones de fondos hace bien poco por 8 millones de dólares, ¿no? Ahí hubo dinero que fueron para la Universidad de la República, para la UTEC, para la Fiscalía General de la Nación. Ese monto que vos manejás supera lo que, a nivel de la discusión presupuestal, el Senado tuvo como margen de maniobra para recolocar recursos. O sea que es bastante, ¿verdad? Sí, claramente. Un elemento más que quiero poner arriba de la mesa. Sé que cuando comparecieron a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado a fines de octubre, mencionaron al CRENADECER, ¿no? Que es el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, que depende del BPS, que vos lo mencionaste más temprano. Y me pregunto con qué éxito o no ese reclamo que hicieron puntualmente para ese servicio. Bueno, el CRENADECER es el lugar que todos quisiéramos que exista si tuviéramos un hijo, una hija, un sobrino con un problema como los que se atienden ahí realmente, porque es un lugar excepcional en el sentido real de cómo se atiende al paciente, cómo se lo conoce y cómo se lo atiende. ¿Es el sanatorio Canzani, puede ser? ¿Así se lo conocía históricamente? Uno es la unidad de internación y el otro es el de IA. Tiene un vínculo entonces. Sí, claro, tenemos los dos. El problema acá es que no ha habido gobierno que políticamente quiera realmente potenciar esas áreas. Y yo creo que esto es una cuestión que debería de mimetizarse en una conversación muy seria con el Ministerio de Salud Pública. Porque nosotros estamos de acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Salud, sabemos que tuvo sus 3 etapas y muy bien. Lo que sí no estamos de acuerdo en que no haya tenido una 4ª etapa y se hayan estudiado que las cápitas que se le pasan a las mutualistas privadas, a las IAMC, no redunden en mejores servicios para la gente. Y lo que se pretende hacer desde BPS con el CRENADECER es que pacientes que tienen derecho a atenderse allí se atiendan en su mutualista para cosas que no tengan que ver con su enfermedad por la que son atendidos allí. Nosotros entendemos a la persona como un ser único. No diseccionado en una enfermedad o en otra. Porque quien tiene piel de cristal, que es una de las más comunes, labio leporino, un montón, ya tiene determinadas condiciones de cómo tratar a ese paciente. Y en el CRENADECER saben cómo hacerlo. Jamás se van a equivocar en darle una medicación que podría ser perjudicial para otra patología o generarle otra patología. Porque hay un acumulado histórico
de que ese paciente se atiende ahí y en la mutualista te puede tocar un médico recién recibido, como lo estamos viendo sobre todo en el interior del país, que no tenga esa expertise y no es culpa del profesional. Es una cuestión que descentralizar en ese sentido para nosotros no es positivo y no le va a dar mejor calidad de vida a pacientes con semejantes problemas que son de recibo y son muy costosos además. Además, hay una cosa que la gente no sabe. El CRENADECER es un lugar que no discrimina categoría social. Hay pacientes del CRENADECER que tienen muchísimo dinero, que son personas pudientes, que aún pudiendo pagar otro lugar, asisten allí porque la atención es de mayor calidad. Karina, sobre el cierre de la entrevista quiero saber cómo la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social evalúa la marcha del proceso de diálogo social, que es una de las grandes apuestas políticas del actual gobierno, que está iniciando su segunda fase luego de una primera en la que se recopilaron insumos a lo largo o a través de la realización de conversatorios, seminarios, audiencias, de la recepción de propuestas provenientes de la ciudadanía. Ahora se inicia justamente una segunda fase a partir de un cronograma de trabajo interno para el estudio de los insumos que se recabaron en esa primera etapa. Dentro de la, digamos, estructura de funcionamiento del diálogo hay una comisión ejecutiva en la que el movimiento sindical tiene representación con 2 personas que ejercen como representantes titulares. Una es Natalie Barbé, que es vicepresidenta del sindicato que vos presidís, de manera que hay un vínculo directo. Y me pregunto cómo evalúan estos primeros 5 meses de discusión en ese ámbito. Bueno, nosotros hicimos un plebiscito porque no nos conformaba un diálogo social, porque las promesas de campaña son eso y después pueden cumplirse o no, ¿verdad? En ese sentido, como pasaron 5 meses y nosotros hemos visto cómo se ha movido el diálogo social, no ha llegado a todos los rincones del país, como se decía, no hay algo concreto sobre la mesa. La papeleta, nosotros como integrantes, por medio de Natalie, lo que seguimos reivindicando son los 60 años de la edad de retiro, el salario mínimo nacional para las jubilaciones más bajas y la eliminación de las AFAP. En el programa Frente Amplio hay como una tendencia a quitarle las comisiones a las AFAP, que no es la eliminación por sí misma. Nosotros insistimos que eso es privatización y son peores prestaciones a futuro. Entonces, el análisis que hacemos es, ¿están haciendo lo mismo que la comisión de expertos? El camino es muy parecido, muy similar. No es el diálogo social de 2008 que le dio derecho a más de 100.000 mujeres con hijos que por cada hijo que tuvo se le computara un año de trabajo, yendo hacia adelante, ganancia en el campo de los derechos laborales, de los derechos humanos. No es ese diálogo social. Vamos a esperar cuáles son los resultados, pero mínimamente a mí se me ocurren 2 o 3 cosas para decir de ello. Si de allí no sale que a los 60 años vos podés tener la libertad de jubilarte o no como la tenías. Si de allí no sale que el porcentaje de jubilación bajó notoriamente con la ley 20.130 y eso tendría que revisarse y darle incentivos a la gente para que se quede más tiempo si quiere más allá de los 60. Si de allí no sale que hay actividades que siguen siendo muy penosas y que hay que hacer cómputos especiales para que sean bonificadas. Si de allí no sale que la canasta de fin de año al pensionista que no tiene 65 años también se le pague, porque 17.000 pesos por mes es muy poco ingreso para una persona que está enferma y que solo tiene una pensión, no va a haber servido para nada. En realidad podemos avanzar en algo, pero no en el todo, y nosotros siempre apostamos a la mayor ganancia, digamos, para la sociedad en su conjunto, porque somos un sindicato que hemos defendido y defenderemos a ultranza un derecho humano como la seguridad social, y ni que hablar que vamos a estar siempre del lado del más desfavorecido, que son acá los que más perjudicados se han visto, porque yendo de nuevo a la pata de los políticos, como el senador al que estamos contestando, su salario es muy superior a 280.000 pesos. Y sobre ese importe no pagan Montepío, o sea, no hacen aportes a la seguridad social, ni al BPS ni a la SAFAP. Ese es uno de los planteos, que esos salarios paguen en relación... Podría ser, tope, sí, podría ser, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no son solidarios con el resto de la población? Sí, la verdad es que
Queda como muy enclenque y vos decís, pensar que el trabajador que mete 12, 14 horas, porque entre que viaja de San Javier hasta acá, en bondi, con calor, con frío, y si quiere tomar un café tiene que pagárselo, esta gente paga hasta 200 y algo de 1.000 pesos y después todo el otro se lo guarda en el bolsillo y además le sirven sus aperitivos. Entonces vos decís... Sobre el cierre, estamos casi que pasando el tiempo. Te pido 2 respuestas lo más puntuales que se pueda sobre temas vinculados con el... Para empezar con el diálogo social, el otro miembro representante titular del movimiento sindical, Carlos Clavijo, en esa comisión ejecutiva del diálogo, a mitad de año había declarado en Radio Monte Carlo que uno de los objetivos de la representación del PIT-CNT es que del diálogo surjan cambios al régimen de aportes patronales, ¿no? Que hoy está ligado a la masa salarial y que pase también a tener un componente en función de los ingresos empresariales. ¿Ese es uno de los elementos que efectivamente se persiguen, uno de los objetivos políticos que se plantean? Y en definitiva, si tú te pones a pensar que hay empresas que consiguen exoneraciones impositivas y después mandan al seguro de paro 700 trabajadores, sí, es uno de los puntos que hay que revisar claramente. Eso ya está en un documento de otro congreso anterior. Validamos totalmente la palabra de Clavijo. Por último, en un material propagandístico, y esta es la última pregunta, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, no se descarta, o por lo menos así lo entiendo, una eventual nueva consulta popular o proceso que termine, por ejemplo, en algo parecido a un plebiscito como el que hubo sobre seguridad social, que recién enumerabas sus 3 pilares fundamentales, en simultáneo con las elecciones nacionales del último domingo de octubre del año pasado. ¿Efectivamente lo están contemplando? ¿Es una puerta que no está cerrada? A título personal te diría que sí, porque necesito y quiero creer que la gente va a seguir luchando por esto, porque la peor cara de una reforma jubilatoria se ve a los 20 años de interpuesta, no se ve enseguida. A pesar de que esta reforma enseguida tuvo acciones directas contra los ingresos de la gente que más lo necesita. A título colectivo, creo que sí que podríamos tener el respaldo suficiente como ATCS para seguir peleando por esto, que nos parece 1.600 millones de dólares iban transfiriendo ya a las AFAP en agosto de este año. Desde el BPS. Ajá, bien. Sí. Karina Sosa, da para seguir hablando de esto. Simplemente estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por la visita. Y bueno, como hay procesos que están en curso, digamos, y no están cerrados, volveremos a hablar más adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.